Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Dr. Carlos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la anatomía de la cavidad nasal. Si te gusta este video, deja tu like y suscríbete para más contenido médico, ¿sí? Bien, empecemos. Primero vamos a hablar acerca de las generalidades de la cavidad nasal, luego del vestíbulo nasal y luego de la cavidad nasal propiamente dicha. Bien, como generalidades sabemos que las cavidades nasales son dos, tanto derecha como izquierda. Acá podemos observar en la imagen cavidad nasal derecha y cavidad nasal izquierda. Están separadas por el tabique nasal. Como sabemos, el tabique nasal es la que pasa por el centro y está conformado por una parte ósea, que es la parte de atrás, y la parte de delante es la parte cartilaginosa. Está dada por una abertura anterior, que es la que va a comunicar con el exterior, que corresponde en este caso a las narinas, y está conformada por una abertura posterior, que va a comunicar con la nasofaringe y corresponde a las coanas. Ahora, la cavidad nasal está conformada por dos cosas, tanto por el vestíbulo nasal como por la cavidad nasal propiamente dicha. Primero vamos a hablar del vestíbulo nasal, específicamente de su anatomía. El vestíbulo nasal tiene una pared medial que va a estar formada por el cartílago del tabique nasal, por una pared lateral que va a estar conformada por el cartílago alar mayor, que tiene dos pilares, el pilar lateral y el pilar medial. En este caso va a estar conformada por el pilar lateral. Tiene una pared anterior que va a estar conformada por el vértice de la nariz, que es esta estructura de acá, una abertura inferior que corresponde a las narinas y una abertura superior que corresponde al himen nasal, que es esta estructura de acá. Ahora, el vestíbulo nasal solamente es esta estructura de acá. La cavidad nasal es toda esta estructura de acá, pero el vestíbulo solamente es eso. Por eso se dice que su abertura superior es el himen nasal, que es esta estructura de acá. ¿Sí? No se vayan a confundir. Bien. Acá podemos observar en una imagen que está básicamente sacada del néter, podemos observar que esta estructura de acá es la cavidad nasal propiamente dicha, y esta de acá viene a ser en este caso el himen nasal, que es la abertura superior, y estas son las coanas que se encargan de comunicar tanto la cavidad nasal con la cavidad de la faringe. Bien. Su revestimiento básicamente es la mucosa nasal, que está conformada por piel, por pelos o vibrisas y glándulas sebáceas. Estas se encargan de, en este caso, poder eliminar todo aquel polvo, bacterias que ingresen a través de la nariz mediante la respiración. Entonces lo que hacen los pelos o vibrisas es empujar todo ese material junto con las glándulas sebáceas que se encargan de, por así decirlo, humidificar la cavidad nasal para posteriormente enviar todo ese contenido hacia la faringe y poder eliminarlo ya sea de dos maneras. La primera manera puede ser mediante la deglución a través del estómago y la segunda manera puede ser mediante ya sea la tos o mediante, en este caso, el estornudo, ¿no? Hacia la parte exterior. Bien. Dentro de la vascularización va a estar dada por la arteria dorsal de la nariz, que da origen a la arteria nasal externa y la arteria nasal lateral. También es muy importante aquí hablar del plexo de Kirchhoff porque es el origen de muchas epistaxis, ¿no? Muchos sangrados de la nariz que muchas personas tienen miedo cuando la nariz sangra, pero no. Este plexo se rompe muy rápido, ¿por qué? Porque el grosor de estos vasos sanguíneos es muy, por así decirlo, es muy pequeño, entonces cualquier presión o cualquier movimiento que se ejerza, o a veces por estornudar muy fuerte, tiende a sangrar, pero no es un problema muy fuerte porque tienden a cicatrizarse demasiado rápido. Ahora, ese plexo de Kirchhoff va a estar conformada por tres arterias, por la arteria inguinal anterior, por la arteria inguinal posterior y por la arteria esfenopalatina. Entonces, se podría decir que la arteria inguinal anterior y posterior proviene de la arteria carótida interna y la arteria nasal, ya sea la nasal lateral y la nasal externa, proviene de la arteria esfenopalatina y esta a su vez proviene de la arteria carótida externa. Esa es básicamente pregunta del examen. Me suelen preguntar cuál es el origen de cada una de las arterias. Ahora, en el drenaje venoso es muy importante saber que puede drenar hacia la parte inferior o hacia la parte superior. Hacia la parte inferior drena en la vena facial y hacia la parte superior drena en las venas oftálmicas. Ahora, esas venas oftálmicas se comunican con las venas intracraneales. Por eso es muy importante saber que todas las personas que puedan tener una infección respiratoria puede ser que también tengan una infección a nivel cerebral porque se comunican estas venas con las venas intracraneales, entonces se transmite toda una bacteriemia a través de la sangre y puede llegar al cerebro y afectar con una infección. Sí, es muy importante saber esto. Ahora, el drenaje linfático, todo de la parte inferior va a drenar hacia los ganglios linfáticos submandibulares y todo de la parte superior va a drenar hacia lo que son los ganglios linfáticos parotídeos. En el caso de la inervación, va a estar dada por el nervio nasal medial, por el nervio nasal lateral, por los ramos nasales internos, el nervio infraorbitario, que se encuentra en la parte de acá, por los ramos nasales externos
que proviene en este caso del nervio inguinal anterior, que es esta estructura de acá, y por en este caso obviamente el nervio olfatorio, que es el primer paracraneal, el cual da origen a la inervación sensitiva, ¿no? Al olfato. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la segunda estructura, que viene a ser básicamente la cavidad nasal propiamente dicha. Vamos a hablar de su anatomía. Esta va a estar formada por una pared inferior, o también llamada piso, que está conformada por el hueso maxilar, específicamente por su apófisis palatina, por el hueso palatino, específicamente la lámina horizontal. En la pared superior o bóveda va a estar conformada por el hueso etmoide, específicamente por su lámina cribosa. En la pared medial va a estar conformada por el hueso etmoide, específicamente su lámina perpendicular, por el hueso vómer y por el cartílago del tabique nasal. La pared lateral va a estar conformada por el hueso maxilar, específicamente el hiato del seno maxilar, por el hueso lagrimal, por el surco del hueso lagrimal, por el hueso etmoide, específicamente por el cornete superior y medio, por el hueso palatino, por el hueso esfenoides, específicamente la apófisis pterygoides y por el cornete nasal inferior. La abertura anterior va a estar conformada por, en este caso, los huesos nasales, los cuales corresponden a las dos narinas, y la abertura posterior va a estar conformada por las dos coanas, específicamente por el hueso vómer, su borde posterior en la parte medial, la apófisis pterygoide en el borde posterior de la lámina medial, esto la parte lateral, el hueso palatino por el borde posterior de la lámina horizontal en la parte de abajo, y en la parte de arriba está conformada por el cuerpo de las senoides y la ala del vómer. Acá podemos ver en este caso una estructura bien específica, por ejemplo, toda esa estructura de acá corresponde a lo que es el cornete nasal superior y la línea que se encuentra por debajo de esta corresponde al meato nasal superior. Igualmente con esta estructura que viene a ser el cornete nasal medio y la parte inferior de la línea viene a ser en este caso el meato nasal medio. La parte inferior de esta estructura corresponde al cornete nasal inferior y la línea de abajo corresponde al meato nasal inferior. Y este de acá en este caso vienen a ser las juanas, las cuales comunican con la faringe. En un corte ya podemos ver en este caso, por ejemplo, esa estructura de acá que viene a ser el tabique abombado, esa estructura de acá que viene a ser el cornete nasal medio y esa línea de acá que está por debajo viene a ser el meato nasal medio. Toda esa estructura de acá viene a ser el cornete nasal inferior y esa línea que se encuentra por debajo viene a ser el meato nasal inferior. Ahora, los meatos, ¿con quiénes comunican? Por ejemplo, el meato nasal superior comunica con las encías cingulares posteriores, el meato nasal medio comunica con el seno frontal, con el seno maxilar, con las encías cingulares anteriores y con las encías cingulares medias. Y el meato nasal inferior comunica con el conducto lagrimal, como se puede evidenciar acá, ¿no? En esta imagen. El revestimiento, como ya les había dicho, básicamente es por la mucosa nasal, que está conformada por la piel, está conformado por los pelos subrevisas y las glándulas sebáceas, que se encargan no solamente de humedecer la cavidad nasal, sino también de eliminar parte, en este caso, de las agentes que ingresan a través del aire que nosotros respiramos día a día. La vascularización, básicamente, de la bóveda va a estar dada por la arteria inguinal anterior y posterior, que proviene de la arteria oftálmica y esta proviene de la arteria carótida interna. Ahora, la vascularización de las narinas va a estar dada por la arteria del tabique nasal, por la arteria facial, que proviene de la arteria carótida externa, y el resto de la cavidad nasal va a estar irrigada por las arterias nasales posterolaterales, por la arteria esfenopalatina, que proviene básicamente de la arteria maxilar y esta proviene de la arteria carótida externa. Igual acá podemos ver en esta estructura, ¿no? La arteria inguinal anterior y posterior que proviene de la arteria carótida interna y la arteria nasal que proviene de la arteria esfenopalatina y esta proviene de la arteria carótida interna que se encargan de irrigar a la cavidad nasal. En el drenaje venoso, todo lo de la parte de adelante y que se va en este caso hacia abajo va a drenar en la vena facial, lo de atrás va a drenar en las venas maxilares, que es esa estructura de acá, y posteriormente van a drenar en las venas del plexo pterygoideo y la parte de arriba en la vena oftálmica que posteriormente se va a comunicar con las venas intracraneales, lo cual puede dar origen a ciertas infecciones que se pueden transmitir hacia lo que es el cerebro. Igual el drenaje linfático, toda la parte inferior va a drenar en los ganglios linfáticos submandibulares y todo lo de la parte superior va a drenar en los ganglios linfáticos parotidios. En la inervación sensitiva va a estar dada por el nervio trigémino, por el nervio oftálmico que va a dar origen al nervio inguinal anterior y este va a dar origen a los ramos nasales. También va a estar dada por el nervio maxilar, que es en este caso el V2 del nervio trigémino, y por el ganglio pterygo palatino, que va a dar origen al nervio nasopalatino, a los ramos nasales, al nervio palatino mayor y menor, y el vasomotor va a estar dada por, en este caso, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Acá podemos ver, ¿no? Esa estructura de acá que corresponde al nervio nasal medial, esa estructura de acá, este nervio corresponde al nervio nasal lateral,
esta estructura que viene a ser el ritmo nasal, los ramos nasales internos que provienen del nervio infraorbitario, esta estructura de acá, que viene a ser en este caso los ramos nasales externos que provienen del nervio inguinal anterior, y por último toda esta estructura de acá que viene a ser el primer patrón en el que se encarga obviamente del olor del olfato, que proviene básicamente de los nervios olfatorios. Bueno, estas son las referencias, tanto Latarjet como Heter, en anatomía humana.